Y ahora con ustedes su segmento Aquí entre nos, un mensaje al estilo de conversación para que ministre su corazón. Bueno, específicamente la pregunta ¿es necesaria la danza dentro de la iglesia? ¿Prohíbe Dios la danza dentro de la iglesia? Si no hay danza, no hay gozo. El que no danza no tiene a Cristo. ¿Es la danza un mandato de Dios? ¿Jesucristo danzó cuando estuvo en la tierra para adorar al Padre? ¿Los primeros apóstoles danzaron? Cuando se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿hubo danza? ¿Dónde se realizaba la danza? ¿En la calle o en el templo? Son preguntas que siempre se hacen. Yo quiero recalcar en esta oportunidad que yo no estoy aquí para doctrinar a nadie. Yo respeto todas las profesiones de fe, respeto a todos los pastores. No tengo nada en contra de la danza ni nada a favor de la danza. Yo soy neutral. Únicamente quiero apegarme a la palabra para exponer que si usted danza, usted tiene que tener una base bíblica que sustente la danza. Si no danza, tiene que tener una base bíblica que sustente su no danza. Si usted danza o no danza, no importa, la danza no tiene nada que ver con la salvación. Así que no voy a crear polémica. Quiero crear información, conocimiento, sustento bíblico de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. La palabra danza es una expresión corporal. La danza es más antigua que la humanidad. Ha sido utilizada por los siglos para celebrar acontecimientos como muestra los periodos básicos de la prehistoria. La danza era una expresión comunitaria y religiosa. Para muchos danzar es una expresión profunda de alabanza a Dios. Desde el punto de vista de las escrituras cristianas, no hay nada espiritual en la danza. La danza se ha practicado en muchas iglesias, sobre todo en aquellas iglesias de apego pentecostés o carismático. La danza en la iglesia ha sido motivo de gran debate, disputa y división de muchas iglesias. Unas iglesias conservadoras lo ven como una expresión de alegría innecesaria y peligrosa que causa desorden y confusión. Por otro lado, muchas iglesias que la practican dicen que es parte rigurosa del culto y juzgan a las iglesias que no lo hacen como iglesias muertas o legalistas o espiritualmente que no tienen el Espíritu de Dios. En realidad la danza es neutra, no es buena ni es mala, sencillamente es una forma en que muchos o muchas personas expresan su alegría visible en sus cuerpos. Algunos otros predicadores, un poco más espirituales entre comillas, han designado que hay danza espiritual y danza carnal. La realidad es de que hay solo una danza. Yo nunca he visto una danza espiritual. Todas las danzas se ejecutan en la carne, nunca he visto un espíritu danzando. La danza ha sido utilizada por muchos pueblos en distintas culturas de forma sana y en ocasiones de forma no sana y promiscua, para celebrar alguna alegría en los corazones de la comunidad, ya sea la cosecha, la liberación de un mal, la victoria de una guerra, la coronación de un rey, etcétera, etcétera. La danza ha sido utilizada entre los pueblos antiguos y ciertas culturas contemporáneas. Israel no escapa de la tendencia. Por lo tanto, Israel también utilizó la danza comunitaria pública como una expresión colectiva de gozo. Las referencias bíblicas de la danza son muy escasas. En la escritura encontramos no más de 20 veces la mención danza en cuanto a lo que se puede registrar en la Biblia. Pero todas las danzas que se registran en la Biblia no son parte del culto al Señor, ni a Dios. Ni siquiera a Dios se menciona en estas danzas. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos del 12 al 22, David, tras sacrificar un toro y un carnero a Dios, danzó lleno de alegría al ver el arca del pacto de Dios que había llegado a la ciudad de Jerusalén y comenzó a bailar por las calles al ritmo de música de celebración que acompañaba la travesía del arca. Obviamente, hacía tanto tiempo que el arca no estaba con los hebreos y el hecho de traer el arca hasta yo hubiese danzado. Era algo muy alegre, algo muy importante para Israel, tener el arca, porque el arca tipificaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Así que David empieza a danzar en el curso del ingreso del arca, en la calle misma. Eso desagrada profundamente a su esposa, pero Jesús
David se goza de esa danza porque él siente esa alegría dentro de su corazón y lo hace públicamente. Este es el principal pasaje que repetidamente se utilizan para aquellas iglesias que practican la danza y la enfatizan dentro de este mismo perfil. Cabe mencionar que David no lo hizo en el templo, lo hizo en la calle. Otra ocasión, probablemente no tan clara, si se danzó para Dios o no se hizo para él, fue la expresión de Miriam, la hermana de Moisés, allá en Éxodo capítulo 15, verso 20. Danzó junto a otras mujeres, cantó con alegría por haber sido liberado el pueblo de la esclavitud. Obviamente también esto se hizo públicamente, tomó pandero y empezó a danzar. También existen versículos en los últimos salmos que instan al pueblo hebreo a alabar a Dios con música y con danza. Obviamente todo esto en el Antiguo Testamento. La danza fue un mérito de alegría pública en las calles, al aire libre, en medio de la celebración comunitaria de la nación. Sabemos que en el templo no se practicaba la danza, no hay ningún registro bíblico que la danza se haya practicado en los altares de Dios para agradar a Dios, sino que era una forma en que el pueblo expresaba su alegría, su gozo y su algarabía delante del Eterno cuando le adoraba públicamente. Fue una forma muy específica de adorar a Dios públicamente. Dentro del templo se adoraba ofrendando, orando y sacrificando, obviamente en el Antiguo Testamento. Durante el periodo intertestamentario, o sea, los años donde se culmina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento, vemos lo siguiente. Ahí en estos años se culminó de escribir el Antiguo Testamento y empieza el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, obviamente en el Nuevo Testamento. En este periodo intertestamentario no se registra ningún acto de adoración a Dios que necesariamente se cultivara o se ejecutara y se practicara la danza. En el Antiguo Testamento, antes del nacimiento de Jesucristo, se desarrollaba la sinagoga judía, dentro de la cual se congregaban las comunidades judías esparcidas en todo el mundo para ser instruidos y reflexionar en la palabra del Señor. Se reunían para leer las Escrituras, para orar, para alabar a Dios con salmos y con cánticos. Incluso en una oportunidad, nuestro Señor Jesucristo canta un himno allá cuando se celebra la Santa Cena. Sabemos que en la sinagoga judía no se practicaba la danza. Fue precisamente en la sinagoga judía el modelo, fue la base del culto de la reunión del cristianismo nuevo testamentario. Es interesante notar que la danza como forma de alabar a Dios no aparece en todo el Nuevo Testamento. Por supuesto, el hecho que no aparezca no significa que sea prohibida. No hay ningún texto que apruebe ni prohíba la danza, pero sí muestran que no fue una práctica común de la iglesia y que por lo tanto no es útil ni mandatorio. Una expresión indispensable de la adoración cristiana nunca nos ha exhortado a danzar, sino al contrario, a guardar el debido respeto y la reverencia al Dios Todopoderoso. Lamentablemente, yéndonos a los extremos, sin juzgar ni una parte ni la otra parte, nos hemos dado cuenta que muy poco a poco hemos dejado la verdadera reverencia y el respeto a Dios para convertir nuestras iglesias en verdaderas discotecas rodantes, con humo, con luces, bailando todo tipo de música, causando un desenfreno y un desequilibrio espiritual. Cuando hay un concierto, usted puede ver las filas interminables de personas para comprar un boleto, especialmente si el grupo o la banda está de boga, está de moda. Pero cuando se llama un culto de oración, un culto de ayuno o de vigilia, lamentablemente las personas no quieren llegar porque no hay ninguna motivación carnal externa que inste a sus sentidos carnales a darle desenfreno a su supuesto culto de adoración. Hoy, la bulla, las luces, los colores, las luces bajas y sobre todo las bocinas a reventar son, por decir así, el sustituto de una vida piadosa, justa, santa y una búsqueda genuina y verdadera donde se manifiesten los frutos del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento solo se hace referencia a la danza en ocasiones de celebración especiales. No aparece haber habido ninguna forma de adoración a Dios semanal sin que se utilizaran en actos especiales de celebración pública. El programa de adoración semanal a Dios en la sinagoga judía, la que Jesucristo pudo observar como parte de su ministerio, no incluía la danza.
La danza solo fue utilizada en Israel en las celebraciones especiales, principalmente en las fiestas de Israel, menos de 5 veces al año. La fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha, o sea, también el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, el Año Nuevo judío, perdón, y la fiesta de las trompetas. Esto lo encontramos aquí en el libro de Ruth. El día del perdón, el Yom Kippur, no era un día de fiesta, sino un día de ayuno y de constricción delante del Señor. El hecho de que la danza como forma de alabar a Dios no aparezca en todo el Nuevo Testamento muestra que la danza no era parte integral de la expresión de la fe cristiana. Por ello, ninguna iglesia cristiana debe ser criticada por no practicar la danza. Y, por supuesto, la iglesia que practica la danza tampoco debe ser criticada. Únicamente la doctrina debe de ser fundamentada para ver si aquello que nosotros hacemos o dejamos de hacer es bíblico. También es interesante que durante 19 siglos de historia, la Iglesia de Cristo no tiene ninguna referencia de danza ante Dios en los templos cristianos. Tenemos miles de escritos de pastores y escritores cristianos a lo largo de 19 siglos. La historia cristiana no existe ninguna referencia a la danza en la adoración semanal de los creyentes. Por ello es importante entender que la danza cristiana en las iglesias es un fenómeno reciente que empezó por allá en 1960. Es una práctica que se ha ido dando desde el nacimiento de la doctrina. Por allá en 1906, esporádicamente, en algunos movimientos carismáticos empezaron a danzar algunas personas muy aisladamente, pero danzaban sin música. Pero el movimiento carismático ecuménico empieza en 1960 y es donde se registra la mayor cantidad de danza que hoy sojuzga y lidera los servicios de las mega congregaciones. Si la Iglesia de Cristo adoró al Señor sin danza durante 1900 años, o sea 19 siglos, una vez más la historia de la Iglesia ha sido guiada por el Espíritu de Dios, nos enseña que la danza no es parte integral de la expresión de la fe cristiana. La Escritura contiene menos de 20 referencias a la danza, pero cuando mucho, solo 4 de ellas hablan de danza como adoración. La cita de Miriam, la hermana de Moisés, danzando de alegría por el pueblo saliendo de la esclavitud, muestra la forma que se acostumbraba culturalmente celebrar a Dios en el Antiguo Oriente. Cuando David danzó, da una muestra de alegría al traerse el arca de Dios al templo en Jerusalén y estaba meramente muy emocionado. Y él solamente, después tratan de seguirlo otras personas, danza, pero no en el templo, sino fuera del templo. No existe nada espiritual en la danza en sí mismo, como una mera demostración espiritual de alegría, sino al contrario, una manifestación emocional que todo ser humano puede segregar en cualquier momento. Vamos a dar un breve repaso a las pocas veces que se menciona la danza en la Escritura. En Jueces capítulo 11, verso 34, la hija del juez Jeftés salió a recibirle con pandero y danza, celebrando la victoria militar de su padre. Nótese, era el patio de su casa, no era un templo, no había ordenanza. En Jueces 21, 19, 23, las mujeres danzaron en un festival en Silo, fuera del templo. Éxodo 32, 19, vemos que el pueblo danzaba de alegría ante sus ídolos de becerros de oro que Aarón había hecho, que Aarón había practicado la primera fundición de rebelión. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, también los profetas de Baal danzaban delante del ídolo hasta que Elías les da el acabose. Lamentaciones 5:15 menciona que al ser destruida Jerusalén, cambió su danza por celebraciones de luto. Estas danzas esporádicas se realizaban en las calles y en las plazas, nunca dentro del templo. Jeremías 31:13 dice: entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Muestra de expresión colectiva de gozo y de alegría fuera del templo, en las calles y en las plazas. En el Salmo 30:11, el salmista dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Este salmo no habla de danzar ante Dios, sino de Dios, en que cambió el dolor en gozo. No necesariamente era una expresión de brincos, sino era una expresión de profundo agradecimiento de un corazón que amerita glorificar a Dios. Eclesiastés capítulo 3 y verso 4 dice: hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer luto y tiempo de bailar
Obviamente cuando hablamos de baile, estamos muy distantes de la danza. Uno puede danzar en su casa haciendo los quehaceres. Uno puede ir glorificando el nombre del Señor en su vehículo. Uno puede dar muestras de alegría en cualquier parte. Pero hay que mantener total reverencia, especialmente ante los inconversos, cuando se trata de adorar al Dios vivo y verdadero. En Marcos capítulo 6, 26, la hija de Herodías danzó para Herodes en una fiesta pagana en el palacio pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. En Lucas 15, 25, en la parábola del hijo pródigo, el padre hizo danzas para celebrar a su hijo que se había perdido y regresó en el patio de su casa y no en el templo. En Lucas capítulo 7, 32, Jesús compara a los fariseos como aquellos que se les toca flauta y no danzan, al ver las señales que Jesús comenzó a hacer como Mesías y no respondieron a su llamado. Como vemos, las referencias son incidentales, es decir, muy aisladas, y no son registros de que el pueblo de Dios acostumbraba a danzar ante Dios, ni son llamados a danzar delante de Él, sino meramente son registros de danzas cotidianas de la cultura israelita ante la celebración secular o religiosa. Danzaron también los reyes paganos, danzaban también las costumbres no cristianas, pero ¿es realidad la danza es parte fundamental de nuestros servicios a Dios? Inclusive, hasta estas danzas a los ídolos que se ejecutaron, existían ciertas discrepancias, porque unos danzaban de una forma y otros lo hacían de otra. Y eso era una forma cultural en cualquier motivo. La Biblia nos da numerosas referencias invitándonos a que alabemos a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 105 del 1 al 2 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dan a conocer sus obras a los pueblos, cantadle salmos, alabad a todas y alabad de todas sus maravillas. Es importante notar que existen muchas y continuas numerosas referencias hasta en los salmos y en los himnarios de Israel sobre cómo cantar al Señor y proclamar su nombre, pero las referencias a danzar delante de Él o para Él no las encontramos en ningún lado. En el Salmo 150 se limitan 2 versos a dar una referencia de contexto en celebraciones especiales de la cultura de Israel. En el Nuevo Testamento se nos anima a que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, pero nada se nos dice de la danza. El Salmo 149:3 dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, y canten a Él. En el Salmo 154 dice: alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, animad al pueblo, alabadle a Dios con danza. Pero una vez más, el contexto es alabanza a Dios. El contexto es una celebración extraordinaria del pueblo y como parte de una expresión cultural normal que se utilizaba en las calles, en las plazas y en los atrios del templo. La pregunta para nosotros ¿es normal que nuestro pueblo salga a las calles a danzar cada vez que celebremos algo? ¿Es normal eso? Bueno, permítame darle algunas referencias. En Argentina se celebra mucho salir en determinada fecha a la plaza del 10 de mayo. Y se acostumbra celebrar cuando Argentina gana algo importante dentro del fútbol, ir al obelisco. Esta es una costumbre. Eso no se hace en el Brasil, porque es una costumbre meramente argentina. En México, cualquier tipo de celebración se acostumbra a ir al Zócalo. Y ahí es donde manifiestan emocionalmente su alegría por un acontecimiento. Sin embargo, esto no pasa en Guatemala. Guatemala tiene su propia cultura, El Salvador tiene su propia cultura y obviamente los hebreos tenían sus propias culturas. Dentro de esta cultura es glorificar a Dios públicamente, pero dentro del templo, dentro de las sinagogas, no se ven a judíos danzando, al contrario, se ven desgarrando su alma delante de Dios y arrancándose hasta su barba. Ciertamente en muchos sectores y regiones lo siguen siendo, pero ya no tienen más como en Israel un contexto neutro, sino tienen que está asociado a celebraciones del alcohol y moralidad en ambientes no sanos. Por ello es de que nosotros vemos ahora en las culturas no cristianas las discotecas, los austros y los lugares de celebración donde van a bailar supuestamente a festejar, a alcoholizarse y a perderse. En el Salmo 149:3 dice, y también en el Salmo 154, que instan a alabar a Dios con danza, son los únicos 2 versículos y lugares
en toda la palabra del Señor en mencionar la danza y que fueron dados con un contexto de orden y no como una prescripción de mandato de que tendríamos que danzar para sentir la presencia del Espíritu de Dios, para sentir la gloria de Dios. La iglesia no ocupa la danza, ocupa el arrepentimiento, ocupa el convertimiento, ocupa el conocimiento profundo de la palabra del Señor, y es ahí donde afloran las lágrimas, donde se llena el cuerpo de la santa, bendita presencia del Dios Todopoderoso. Sin embargo, como predicadores del Evangelio, nosotros respetamos todo tipo de doctrina y no tenemos nada en contra de la danza, pero sí queremos enfatizar, ya que nos han hecho mucho esa pregunta en los últimos meses, que qué creemos nosotros de la danza. Bueno, lo que yo crea es totalmente irrelevante, lo que yo piense también, lo que dice la Biblia es lo importante. No hay ningún mandamiento que haga referencia a que en los servicios debe obligatoriamente de haber danza. Tampoco hay ninguna referencia bíblica a que los hebreos lo practicaran dentro del templo. Jesucristo nunca danzó, los apóstoles nunca lo hicieron. En 1900 años la iglesia no registró la danza, hasta el año de 1906, cuando empieza el grupo ecuménico carismático. Y luego en 1960, lamentablemente en Guatemala, Centroamérica, se empieza a popularizar la danza dentro de las iglesias. ¿Siente usted la presencia de Dios cuando danza? No lo refuto, hágalo con orden y con respeto. No la siente, no lo haga, no es parte obligatoria del servicio. Ahora bien, en el gnosticismo sí se necesita la danza obligatoria para agotar las fuerzas físicas y dejar el cerebro en blanco. En las grandes mega iglesias, en la G12 y en otros movimientos aparentemente cristianos, pero que no son cristianos, se utiliza mucho eso para agotar las esferas físicas, dejar la mente en blanco y entonces pedir el dinero, entonces hacer las colectas, entonces dominar fácilmente la mente cuando el cuerpo ha dado todo emocionalmente y queda en un estado de suspenso. Eso es muy peligroso. Por lo tanto, debemos de consagrar realmente nuestro conocimiento al escrutinio de la palabra y saber si lo que hacemos es bíblico o no es bíblico. Un abrazo para todos. Insto, no tengo nada en contra de la danza ni a favor de la danza. 100% a favor de la palabra, la escritura. Porque Lucas 5:39 dice que escudriñemos las escrituras, porque por ellos seremos justificados, o por ellos, o por ellas seremos condenados. Un abrazo a cada uno de ustedes. Lamentablemente no tenemos tiempo para más. Quisiéramos abrir líneas, pero el tiempo lamentablemente se nos ha ido. Un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos pastores, a todas las iglesias de Los Ángeles, a todos los programadores, a todos los hermanos y hermanas de diferentes denominación. Usted está en contacto directo con la hora de bendición. No le cambien, no le muevan.